Enseñé cuando hice la instalación del cargador de CDs, del cableado. Aquí tenemos el módulo que controla lo que es los sensores de aparcamiento, que colocaremos aquí para reequiparlo con el sistema de ayuda al estacionamiento. Bueno, a continuación vamos a desmontar, que tendremos que quitar este piloto, que es el de la parte del copiloto, y lo deberemos colocar, el sistema lo deberemos colocar aquí. No sé si veis aquí, en estos anclajes, es para colocar estas grapas que tiene aquí, para anclarlo ahí, para colocarlo y que quede ahí colocado para poner el sistema de la ayuda de extraer el tornillo este para sacar el piloto y colocar el sensor y todo el cableado que tenemos por ahí. Pues así es como queda el módulo colocado. Aquí queda un anclaje, esta pieza, a sacarlo. ¿Veis este anclaje que está aquí? Pues ese entra aquí y otro tornillo va aquí arriba y el otro va aquí, en este lado. Venga, os lo enseño. Metemos el módulo, según va, así. Cogemos, lo metemos en el soporte según nos indique aquí. A ver. Y ¿lo veis? Así. Y queda así colocado. Y ahora le tenemos que poner los tornillos correspondientes. Así. Ha quedado ya el soporte colocado y ahora lo que nos queda es meter el cableado hasta la parte delantera y conectar todos los cables. Bueno, pues así queda el cableado. Aquí tenemos los cables marrones que tenemos que enchufar, que va a tierra, que va justamente, que es este. Y pasaremos todo, bueno, aquí tenemos ya conectado los cables. Este que es, a ver, este es el de alimentación y este es de los módulos, el del módulo. Y el blanco, que no sé si lo apreciáis, el blanco es el que va al módulo de los sensores de aparcamiento PDC. Ahí tenemos lo que son la fuente de alimentación. Aquí por aquí entra la alimentación del módulo de control PDC, que es el sistema de ayuda al estacionamiento. Aquí tenemos lo que son los cables y un poco más arriba tenemos lo que son los cables que van hasta los sensores, tanto de izquierdo, derecho y central, y los dos centrales. Y a continuación pasan por aquí, como veis. Yo ya tengo pasado aquí el cable, bueno, ya lo pasé. Pasamos hasta adelante y en la puerta del copiloto tenemos colocado un cable que es de color amarillo. A ver si os puedo enseñar. Bueno, aquí no se aprecia porque como lo tengo, está todo enfundado, pero bueno, no os preocupéis que ya os paso desde la parte de adelante os paso la fotografía del correspondiente conector, que ese va en la parte del copiloto y el resto va, y el cable marrón a tierra, que también lleva. El cable es este, que es de color
blanco con franjas amarillas y una pequeña raya roja en el medio. Va ubicado en la puerta del copiloto, que deberemos conectar ahí el conector que lleva correspondiente. Pues aquí os enseño. Yo opté por poner un relé de seguridad, aparte de los dos fusibles que lleva en el pin 26.1, que es del sistema de control del estacionamiento pin 26, y el pin 13, que los he conmutado con este relé de control que tenéis aquí, que como veis lo tengo con los conectores, que este es 30, que este va al pin número 26, y el 87, que es la salida al módulo de control de estacionamiento que está en el maletero. Aquí en el 85 lo tenemos a tierra, y el 86 lo tenemos al pin 13, que como veis es un cable así con color verde enrojecido, que bueno, es para distinguirlo, porque en sí el pin que trae en el pin 13 es con este mismo color, que es verde y color así alilado, y yo lo que hice fue distinguirlos para hacer las conexiones, tanto en el pin 30, que son los que llevarían toma positiva, que es 30, y 86 llevan positivo, que van este va al pin 13 y este al 26. Este es el 87, que es salida, que va al módulo de la parte trasera del sensor de aparcamiento, PDC, sistema de ayuda al estacionamiento. Y no obstante, yo le puse este relé, que es la marca BMW también, que lo tenía por ahí en el kit, que conseguí de todo el cableado de un Cooper S. Y en el 85 siempre tendréis que meter tierra. Y de ese modo, si os falla si se funde el fusible del pin 13 o del 26, dejaría de funcionar el sistema. Y eso, bueno, es una forma de seguridad para evitar cortocircuitos y demás. Yo lo hice de ese modo porque busqué el manual, porque el coche no venía con el equipado, y para evitar cortocircuitos y demás, y para mayor seguridad, lo que hice fue pues meterle este relé de conmutación, que al hacer el pin 13 y 86 entrar positivo, funciona el sensor, que ahora mismo lo que voy a hacer es lo vuelvo a colocar en su sitio, que es ahí, lo tapo, y ahora mismo voy a poner el contacto para que veáis. Ahora lo que vamos a hacer es, para que veáis el correcto funcionamiento de que funciona, es ponemos en contacto, que esto es aplicable para cuando si hacéis vosotros la instalación, es metemos la marcha atrás, y esto nos indica que hemos colocado correctamente lo que es el cableado y funcionan correctamente los sensores para cuando hagamos las maniobras de marcha atrás. Tras enfundarlos. Este es el verde que os decía, que va del módulo de los relés de aquí de la parte de arriba. A ver. Este es el cable de color, a ver si os lo puedo acercar, como veis es verde con un color lila, que va al módulo del maletero, al módulo de control del parking. Y aquí tenemos una toma tierra que alimenta el relé que os enseñaba hace un momento para hacer la masa a carrocería. Y el cable, lo que hice, está pasado atraviesa lo que es todo este marco, como os enseñé hace un momento, cruza lo que es todo el tapizado por debajo, entra por esa moldura y va con un pasacables, como os enseñé hace un momento en el vídeo que os enseñaba cómo pasar el cable de delante hacia atrás, y de ahí va al módulo. Aquí os dejo lo que son los esquemas de instalación y todos los accesorios necesarios. Espero que os haya gustado, y si os ha gustado me dais un like o suscribís a mi canal. Bueno,
Hasta luego, espero que os haya gustado. No obstante, os dejaré un enlace de la página donde aparece también el manual para que lo podáis descargar si queréis vosotros también. Bueno.